¿Qué tal comunidad? ¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro video sobre Bravo Cuentista. Esta vez de una película de Netflix con el nombre de Ruido. Muy interesante esta película, ya que si han visto las 3 muertes de Marisela Escobedo, es un poco en énfasis sobre ese tema de pues las desapariciones que han ocurrido en México, esta parte de feminicidios. Vaya, es una película que también te hace reflexionar, puesto que es muy cruda también, así como la de Marisela Escobedo, pero aquí en esta película la reflexión va hacia el poder político, el poder judicial que nos protege, cómo está corrompido. Bueno, empezamos en esta parte, pues bueno, les vuelvo a mencionar, es con Ruido. Y bueno, la historia gira sobre Julia y su hija Gert, que está desaparecida desde hace 9 meses. Julia, el contexto es que está separada, vaya, yo por lo que entiendo en la película, se encuentra divorciada de su esposo, que se encuentra ahí, pero es citada al juzgado, a la fiscalía. Dentro de esta parte aparecen las paredes pintadas, así como pues, lo que es la famosa idiosincrasia, donde pues, los monumentos se encuentran pintados, pero bueno, ella entra por otra parte para ver al fiscal, ya que pues le mencionan que va a reconocer un cuerpo que aparente es de su hija. Le empiezan a tomar datos, nombre, edad e incluso señas particulares, pero obviamente hay un error dentro de esta parte de la identificación del cuerpo. Julia como tal pues sí se encuentra ahí un poco molesta por la situación y pues bueno, asignan un nuevo fiscal en esta parte y bueno, él dice que hará todo lo posible para poder dar con el paradero de su hija. Bueno, dentro de la historia pues Julia asiste a un grupo de ayuda, de red de apoyo, donde ella va a exponer su caso, vaya, a cómo sacar esta parte de su situación emocional, pero no es la única, vaya, empiezan a haber varios casos ahí que pues personas comentan que se empieza a destapar en esta situación, pero hay una particularidad en esto, ya que hay una periodista que es Escobedo, que se encuentra ahí tomando nota de ciertos testimonios. Vaya, ella tiene una niña pequeña, pero obviamente no tiene a nadie que se perdió. Está interesada en esa parte de dejar un buen mundo pues para su hija. Bien, continuamos en esta parte. Bueno, Julia y Escobedo se sientan en un café para poder dar seguimiento correcto a su caso. Obviamente pues Julia le platica toda esta parte de que pues no ha sido correcto, no ha habido los pasos indicados para poder dar con el paradero de su hija. Y bueno, obviamente pues empiezan a tener esta conversación y sobre todo empatizar con esta parte de lo que ocurre dentro de la trama, vaya, del caso de Julia y su hija Gert. Bueno, la periodista hace todo lo posible por contactar a una abogada que al parecer les va a dar como una resolución. Yo pensé que la abogada iba a tener esta parte de mayor papel, vaya, de meterse en la situación del poder, de manejar cuando tienes un conecte y se mueven más rápido las cosas, pero bueno, realmente nada más le dice a Julia dónde buscar. Yo recuerdo que no como tal dice en el estado, pero obviamente le dice pues tienes que buscar en tales lugares, no vayas sola ni en carro que se pueda registrar. Obviamente ellas dos van y la abogada pues ya no vuelve a aparecer dentro de la serie, solamente pues le dio como ese tip o pequeño ayuda para que ella pudiera dar con el paradero de su hija, pero no está obviamente continuada a la situación del caso de Gert. Bueno, la mamá se va hacia el lugar donde le indica la abogada, vuelve a regresar a donde desapareció su hija y obviamente hace una llamada con su hijo, que
hermano de Gert, le platica un poco de la situación que está pasando. El hermano pues se muestra también desconsolado, ya que pues empiezan a recordar, a tener esta parte. Incluso le hace ver que no solo su mamá sufre por la desaparición de su hermana, sino también él en cierta parte de su vida tiene bajoneos emocionales, donde llora, se pone un poco triste. Entonces le hace ver a su mamá que no es la única que está sufriendo por esta pérdida, sino que todos en su momento la están viviendo, vaya, incluso hasta su ex esposo también muestran esa situación de desesperación que se muestran en cada uno de los familiares. Al día después de que llegan ahí al estado donde desapareció su hija, llegan a la comandancia, tienen que ver a la comandante en esta parte, y bueno, es una mujer, vaya, que les asignan. Ella pues les dice que revisen como una carpeta de archivos donde pues se ven cuerpos, obviamente para identificar, pero pues la carpeta está desactualizada hace 3 años, no hay información fresca ni de meses ni de un año por lo mínimo para que ellas pudieran buscar. Entonces es donde les digo que se muestra el proceso tan corrupto, incluso sucio, que hay dentro de las averiguaciones de los casos. Entonces es un poco complicado. La policía les dice que puede hacer algo por ellas, que han encontrado un cargamento de un tráiler, que ella dice que son inmigrantes, pero que obviamente pues puede haber algo, ¿no? Entonces acceden y pues van al lugar donde está el cargamento. Obviamente son cuerpos en estados de descomposición. Julia adentra a verse uno a uno los cuerpos, pasa por ellos con el dolor, vaya, con esa parte, con la desesperación. No la encuentra, y bueno, en esta parte Escobedo, que es la periodista, la está acompañando, y bueno, empieza como a tomar nota e incluso fotos de la parte del tráiler. Cuando saca su cámara y toma la foto, estando la policía, se la quita, vaya. Escobedo piensa que se la quiere romper, pero no es así, simplemente se la confisca un rato y dice: después te la devuelvo cuando todo acabe. Obviamente para esta parte Julia les da dinero a los policías por haber permitido esa parte de identificar el cuerpo de esa manera, ¿no? Obviamente dejando ver que pues con dinero tienes que mover las cosas, no hay otra forma que más que sea su trabajo, pero no lo vea así el poder judicial. Entonces es lo que le digo, la parte corrupta e incluso nefasta de esa parte, de esa crudez que tienen las autoridades con este tipo de personas que pasan esas situaciones tan peculiares, vaya. Les dice que va a haber un lugar más por revisar. Yo entiendo que es como una especie de zona rosa. Un policía las lleva, pero al momento de entrar a la casa las deja solas, o sea, se va, las deja sin protección. Una de las que ahí está con esta parte de la zona rosa, que está como encargada, les dice que pues mejor se vayan porque pueden venir personas que le pueden hacer daño. Y Julia le muestra su celular a la encargada, que si no reconoce a Gert, si no la ha visto, la encargada le dice que tal vez sí, pero pues que mejor se vaya. Esa es la solución que dan. Obviamente pues por seguridad de las dos se van de esa parte, de ahí, sin ninguna resolución, y pues sin nada a lo mejor nuevo que encontrar. Julia, en el transcurso de su búsqueda, es un grupo de búsqueda, vaya, de personas desaparecidas, y pues es como brigada de personas que van con picos, palas, todo tipo de víveres para atender a los cuerpos desaparecidos. Incluso hay historias ahí que desde el que se soltó la guerra contra el narcotráfico, estos grupos de búsqueda se fueron desatando debido a la poca resolución de las autoridades, y habla que pues por ahí del 2009 estaban esta parte de ellos buscando
dando con paraderos, obviamente. Si encontraban algún indicio de cuerpo, lo reportaban con las autoridades correspondientes para que vinieran a hacer su trabajo. Y bueno, Julia se percata de ello, o al menos te muestra esa parte de la película, de cómo es un grupo, de qué es lo que buscan, cómo conviven. Incluso pues sí llegan a encontrar un cuerpo en esta parte. Y pues bueno, después de que encuentran y llamen las autoridades, empiezan a convivir, y las mismas de la búsqueda empiezan a compartir sus experiencias de cómo fueron desapareciendo sus familiares, sean hombres, sean mujeres, de qué manera, saliendo del trabajo, de alguna fiesta, de lo que pues, es una actividad cotidiana que tú piensas que vas a regresar y ya nunca más vuelves a ver a tu familiar, e incluso tú nunca vuelves a aparecer, que es lo más, como les digo, triste y crudo de esa parte, de ya verlo más en reflexión y en comprensión de las demás personas, ¿no? Dentro de esta parte, pues el fiscal que está con Julia llega a la identificación del cuerpo. Se hacen preguntas de qué hacen ahí, que cada uno debe de estar haciendo su trabajo, y demuestra esa parte de que bueno, ellos llevan esa parte de buscar y se apoyan en otras personas, siendo que tienen que ellos mismos tener sus propios grupos de búsqueda para encontrar a las personas que se les pacta, vaya. Bueno, termina esa parte. Julia y Escobedo se regresan a su casa, a su hogar, bueno, más bien en el hotel donde se encuentran, y hay una escena que bueno, ahorita está en pantalla, donde a una camioneta negra empieza a seguir a Julia. Esa escena en particular sí da miedo, porque intento recordar que no había ruido, pero obviamente si lo ves desde la parte de la víctima, que una camioneta en la mitad de la noche se te pare a unos metros, te vea y después de la vuelta a otra calle, no te da confianza. A lo mejor yo he visto series de a lo mejor de esta parte del narco, y lo ves desde otra perspectiva, ¿no? Ahí te meten como adrenalina, situación, pero aquí te lo metieron en otra perspectiva muy realista, muy natural, como cuando si te ha pasado algo, que sientes que algo anda mal, es esa misma sensación que tú ves en Julia. Julia los reta, obviamente, que qué quieren, qué obtienen, pero hasta ahí. Entonces está interesante esa parte de cómo meten esa camioneta, que más adelante hay un porqué de la que le están siguiendo. Bueno, para esto ellas salen, se van, y Escobedo, la periodista, junto con Julia, van en un autobús. Obviamente hay un retén dentro del viaje del autobús, y pues es el crimen organizado. Está la camioneta que anteriormente había topado Julia. Yo pensé que iban a bajar a Julia, precisamente tal vez como a darle el toque de Marisela Escobedo, pero no. A la periodista es a la que bajan y nadie hace nada. Es lo mismo que a lo mejor le pasa a una situación, no sé, real, cuando ves que una persona está siendo agredida, le está pasando algo, o vas en el camión y un hombre está acosando a una mujer, le está lanzando, no sé, algo diferente en cuestión de palabras, y no hace nada, nadie, ni siquiera Julia. Para ello bajan a Escobedo por el motivo de que ella sube el artículo del camión con los cuerpos, y pues obviamente anda haciendo ruido y la buscan para callarla. Ella grita su nombre antes de que la bajen, y pues todo ahí acaba. Se la suben a camioneta, se van, y obviamente estos retenes sí están en la vida real. Lamentablemente en la parte del sur todo eso se encuentra, donde hay retenes bastante comprometidos, que aparentemente parece que el gobierno los pone, pero pues no, porque obviamente es el crimen organizado. Y pues es lo triste de esta parte de esta película, cómo te lo muestra, que
obviamente está pasando, no es algo que se hayan sacado de la manga. Para ello Julia regresa, se encuentra el fiscal, le empieza a reclamar de la periodista Escobedo porque se la llevaron, no hicieron nada, ellos la mataron. El periodista dice que va a hacer lo posible para buscarla, pero que necesita ir con él a la fiscalía para ver a un hombre que está involucrado dentro de donde desapareció su hija. No, pues resulta que en la película a ese chavo lo van a liberar, pero pues sí tiene información de Julia. Obviamente lo sientan, le muestran la foto y él dice que sí la conoce, la ha visto, y que bueno, el único error fue que llevó una sustancia que no fue comprada ahí con ellos. En este caso habla como de cocaína, y pues que estaba muy bonita la hija de Julia, y le dice: ya no la busques más porque no la vas a encontrar. Obviamente es un choque emocional que recibe Julia, se queda pasmada en esa situación, ida y se retira de ahí. Al chavo se lo tienen que llevar porque lo van a liberar, y el fiscal le da dinero, ¿no? Como para, pues ahí te va la situación, la mochada, lo que ustedes vean, y de esa manera empieza a terminar la película. Sale Julia, se encuentra con una marcha que hacen, o que ya se viene haciendo en esta parte social de México, el 8 de marzo, y empieza a verse como se empieza a desatar esta parte de la marcha, cómo vienen, bajo qué propósito tienen. Julia se empieza a inmiscuir en esa parte, deja su tela bordada de su hija en un tendedero, y bueno, se ve como la policía, la fuerza pública, empieza a reventar contra las mujeres, les empieza a golpear, les lanza gas, van con esta parte de sus escudos. Muy importante ver cómo ante esa situación la autoridad judicial está en contra, bueno, no en contra, sino como enfrenta ese movimiento. Te deja pensando, porque bueno, al final pues Julia no encuentra a su hija, la levanta como una chica de un grupo de choque, porque va como encapuchada, no se ve, pero sí te deja esa parte de, así como de Marisela Escobedo, cuando pues la asesinan. A Julia no la asesinaron, pero pues en realidad no le dieron respuesta. Es un caso paralelo, y obviamente también el poder que tiene el crimen organizado hacia el gobierno, un poder paralelo, lo he leído en otros libros, pero es algo que muy difícil se va a cambiar, pero que nos va a venir marcando durante todo este tiempo. La película sí la recomiendo ampliamente, está muy interesante. Si tuviste Las tres muertes de Marisela Escobedo, esta película es para ti también, porque está interesante, está polémica, y bueno, si el video les gustó, no olviden dejar su like, su dislike, un comentario, y no olviden compartirlo con sus amistades.